Ok. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en acompañándonos. Gracias por venir a platicar sobre este tema tan, pues, yo creo que no le damos la importancia a veces que tiene el sentir tristeza y quisiera yo darle la bienvenida a toda la gente que nos acompaña siempre en acompañándonos, que nos siguen por varias plataformas, que nos ven por todas las redes, que estoy como Alicia Rábago y que también ahorita te voy a pedir que me des tú tus redes para poderlas anunciar y que la gente te siga, aunque ya muchísima gente te conoce. Pero hoy quisiera tocar un tema que, o sea, la tristeza. Tan importante debe de ser que tú escribes sobre él en tu última publicación y que me gustaría hablar sobre cómo descubrir si es tristeza o si solo estoy medio apachurrada o si hay gente que la confunde con depresión, cómo darme cuenta, en qué tengo que fijarme, qué tengo que hacer, Mario. Bienvenido y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, querida Alicia. Pues efectivamente, nos damos cuenta si algo pasó en nuestra vida que pueda haber disparado esto, es decir, antes de aquello que pudo haber pasado, estábamos pues normales, razonablemente bien, y después de que algo que pasó, evidentemente, si es algo, en este caso muy específico, una pérdida, pues es claro que la reacción natural ante la pérdida, además de otras emociones, pero la predominante es la tristeza. Entonces, uno, si hay una causa evidente, muy probablemente se trate de la reacción natural de la tristeza, que se presenta justo porque tiene una función, nos desacelera y nos lleva para adentro. Ahora, quedarse a vivir en la tristeza es lo que no es buena idea, o querer evitar la tristeza, porque ya ves que en nuestra sociedad es muy común de ya no estés triste, échale ganas, fue mejor así, si es una persona que murió ya está descansando. Entonces rápidamente tratamos de acomodar la realidad para que la persona no esté triste como si estar triste fuera malo. Ya, si no encontramos una causa evidente, si esto permanece por mucho tiempo sin variación, si ya le perdimos el gusto a la vida, si ya lo que nos importaba ya no nos importa y no hay una causa, como dije, un evento notable que nos haya disparado esto, sí tendríamos que pensar que es otra cosa, ir a una valoración psiquiátrica o psicológica en un momento dado. Pero saber que la tristeza es normal después de un evento de pérdida, sí, claro que es perfectamente normal. ¿Y tú por qué decides, Mario, escribir sobre este tema? ¿Con qué te topaste o qué pasó que tú dices, mucha gente se te acercó y pidió ayuda o te diste cuenta que después pues de 2 años de tantas cosas nuevas en nuestra vida, algo pasó? ¿Por qué decides tocar este tema? Pues fíjate, fue un tanto incidental, porque, como recordarás, hace, pues, ahí por ahí al final del 19, a Ujú. principios del 20, justo cuando empieza la pandemia, escribo mi libro anterior que se llamaba Del otro lado del miedo, que no lo escribí para la pandemia, pero que vino bien justo por cosas desconocidas. Este libro no tampoco, ya me lo debía yo, porque es un libro que habla acerca de pérdida y duelo. Ujú. Entonces, es un libro que yo ya venía posponiendo por poner otros temas que eran más buscados, y dije: "Bueno, pues ya es el momento de hacerlo", y viene, parece que también muy a cuento con saliendo de eventos de pérdida, donde muchas personas se encontraron, no con la muerte de uno, de 2, sino de varios seres queridos, además de la pérdida de la salud, además de la pérdida del trabajo, de la forma de vida que pudo haber cambiado, del ingreso, en fin, de la seguridad. Entonces, viene muy a cuento con algo que hago yo muy cotidianamente en mi vida profesional, que es trabajar con la pérdida y el duelo, y es algo que dije, pues ya es momento de hacerlo, pero bueno, viene en esta coyuntura con lo que hablamos. Claro, a mí lo que creo que este tema, cuando me llama mucho la atención, es porque creo que muchas veces, tú bien mencionabas, ¿no? Después de un evento triste, o sea, de algo doloroso, pues es normal sentirse triste, pero pasado el tiempo, incluso porque la gente empieza a decir, bueno, ya pasó un rato, no, ya te encuentras mejor, ¿verdad? Espero que estés, Ujú. porque además es así como, ya tienes que, ¿no? Empezamos como a tapar eso que estamos sintiendo, aunque
muy solos, cuando estamos solos, pues a lo mejor o lloramos o no tenemos ganas de nada o no tenemos ganas de ver personas ni hablar con ellos y que esto que vamos escondiendo se pueda transformar o más que transformar, por lo menos tapar con otras emociones y estar a lo mejor más irritable o menos paciente y ya pasado el tiempo, hasta tú das por hecho que ya no es que estés triste, es que casi casi te amargaste o la gente dice, no, es que desde que falleció tal persona o desde que le pasó tal cosa, está como más amargado. O sea, empezamos a taparlo o no te pasa que cuando hablas con pacientes descubres que en lo más profundo de todo eso que llegan a platicarte puede que haya una tristeza malentendida. Sí, mira, y te voy a decir por qué ocurre esto que bien dices que pasa, ¿no? A veces estás en el enojo, irritable, intolerante, impaciente. Después de una pérdida, haz de cuenta que veníamos por el camino de la vida donde todo estaba bien y la pérdida nos arroja, nos avienta fuera del camino y caemos en un pantano. Ese pantano es denso, oscuro, frío, solitario. Pero ese pantano, como dije, tiene una función: desacelerarnos, aislarnos un poco del mundo exterior. ¿Para qué? Para poder recomponernos, para poder levantarnos, para poder ir retomando el camino. Y esto se hace en una forma de oscilaciones. Es decir, al principio me paso mucho tiempo en el pantano, pero luego digo, ay caray, pero tengo que bañarme. Entonces salgo del pantano y me baño. Me regreso al pantano y luego digo, ay, pero tengo que comer. Entonces me salgo del pantano, me preparo de comida, de comer, como, me duermo un rato y luego me regreso al pantano. Y así vamos oscilando. Pero al principio estamos más tiempo en la tristeza que en la vida cotidiana. Esos son los dos polos, porque eso nos permite, como dije, ir acomodando todo el tiradero que quedó después de la pérdida. Cuando las personas insisten en sacarnos anticipadamente de la tristeza, no estamos capacitados para lidiar enteramente con el mundo exterior. Entonces, lo exterior nos parece desesperante, abrumador, irritable, o si nosotros nos queremos obligar a salir todo el tiempo, estar afuera para no estar en la tristeza, pues estamos como, digamos, con la piel muy delgadita, entre que estamos enojados a lo mejor desde que por qué la persona se fue, enojados con quien tú quieras, con uno mismo por no haber cuidado, con la divinidad por no haber escuchado y hasta con el muerto por habernos dejado. Entonces, esas emociones se mezclan. Por eso no es buena idea querer obligar a alguien de ninguna manera, aunque sea por su supuesto bienestar, a querer hacerlo, obligarlo a salir rápidamente de la tristeza, porque tiene su función. Entonces, pero tampoco es buena idea, como dije, quedarse para siempre en la tristeza, revolcándose en los lodos del dolor, porque entonces nos vamos a estancar y entonces sí se puede volver un proceso depresivo. La idea es entrar un rato, salir poquito, volver a entrar y poco a poco, conforme vayamos avanzando, porque también decías que el tiempo pasa, conforme vamos avanzando, vamos a estar igual tiempo en la tristeza que en la vida cotidiana y conforme vayamos avanzando ya hacia la salida del otro lado de la tristeza, podamos estar más tiempo en la vida cotidiana que en la tristeza. Pero eso al final, al inicio es al revés. Oye, y todo esto que tú mencionas, así como salir, entrar el pantano, todo esto que me Ujú, lo comentas y me encanta porque creo que queda muy, muy claro. La pregunta sería, ¿hemos avanzado en ese reconocer la tristeza? No sé si le estoy planteando bien la pregunta. O sea, ¿tú crees que hemos aprendido un poco más ahora a reconocer nuestra tristeza? Porque antes era como, pues hay que seguir, ¿no? Lo que ujú, sigue. Pues ya me ujú, puse triste, pero pues lo que sigue. Y por otro lado, si eran estos duelos y lutos de un año, ujú. no sé, ¿no? La gente se duraba un año casi, casi pues, por tradición o porque así se usaba o incluso hay quien porque lo sentía, Sí. pero eh, ¿tú crees que hoy estamos más capacitados para vivir la tristeza o estamos igual o estamos peor? Mira, esto que hablas tú, y es muy cierto, antes muchos recordarán, en algunos lugares todavía se hace, poner, por ejemplo, en las casas un moño negro, Ujú. vestirse de negro, ponerse
una señal en el brazo, en el cuerpo, de un luto que había por ahí en la familia. Y sobre todo los procesos que nosotros los vemos como largos y lentos, como bien Ujú, dices, un año, pero ese es lo mínimo que duraría el duelo por una pérdida significativa, lo mínimo. Entonces, esto lo digo para responder a tu pregunta. ¿Estamos más preparados? Creo yo que estamos menos preparados porque tenemos mucha prisa ahora para salir rápidamente de la tristeza. Tan estamos poco preparados que, más allá de lo que pudo haber pasado en la pandemia, donde no se pudieron hacer los rituales funerarios como eran acostumbrados, no se pudieron hacer a veces velorios, ni acompañamientos funerarios, ni etcétera, etcétera. Ya desde antes, ya venía una costumbre por ahí, por ejemplo, de hacer velorios virtuales, donde las personas ya no tenían que ir a la sala de velación, y desde cualquier página de www.semuriomimamá.com me ujú. conectaba, estaba un rato, ponía una frase de que aquí estuve, podía hasta pagar una veladora virtual y así quedaba todo cumplido. La costumbre también que ha habido últimamente, donde las personas ya no se quedan a velar a sus muertos en las salas de velación, sino que llega a cierta hora de la noche, la cierran, se van a dormir a su casa, en la mañana llegan bañaditos, perfumados o como sea, y otra vez a seguir con la misa de la mañana y a llevarse el cuerpo al cementerio o a la cremación. Todo eso es un proceso evitativo porque, porque finalmente necesitamos esos periodos, esos procesos rituales de acompañamiento de los demás, de aceptar la realidad de la pérdida. Y es más complicado cuando te brincas eso. ¿Qué les pasó a las personas en la pandemia? De pronto decían, es que no puedo creer que se haya muerto mi ser querido porque yo todavía lo vi hace 2 semanas y ahorita ya está en una tumba y yo no lo vi. ¿Qué tal que me lo cambiaron? ¿Qué tal que no es? Entonces, esa sensación de irrealidad se mitiga mucho con los rituales funerarios. Entonces, creo que estamos menos listos. Hoy queremos animar, hoy queremos sacar a las personas adelante, arriba corazones, mira, tienes que salir. Si alguien enviudó, te voy a presentar a alguien porque todavía estás joven. O sea, rápidamente a reemplazar, rápidamente abordar esto como si fuera poca cosa. Mira, te lo cuento rápidamente. Una vez una persona llegó a terapia bueno, no, me la encontré un día en una conferencia. Me dijo, oye, Mario, fíjate que yo creo que te voy a mandar a mi esposa a terapia. Y yo, a ver, primero no andes mandando otros que no quieren ir, ¿no? A ver, pero dime, cuéntame, ¿qué te inquieta? Dices que fíjate que se murió su mamá y no deja de llorar. Y yo le digo que no es sano que esté llore y llore, que ya debería estar bien. ¿Hace Le dije, cuánto? ok, ¿hace cuánto se murió su mamá? Hace 2 semanas. Ah, bueno, pues imagínate tú esta idea que tenemos, que después de 2 semanas, ¿no? Yo creo que ni si se te pierde la cartera o el monedero, en 2 semanas estás enteramente bien, mucho menos cuando hace una pérdida tan significativa. A ese nivel, en general, estamos con esto de la prisa que tenemos por salir rápidamente. No, no, ahora sí que pónganse cómodos en la incomodidad. Un proceso de duelo por la muerte de un ser querido tiende a durar como mínimo un año si verdaderamente había un vínculo afectivo con esa persona. ¿Por qué un año? Porque es las primeras veces de todo. Primer aniversario, primer cumpleaños, primer año nuevo, primera Navidad. Y recordar que la tarea en el duelo no es superar la pérdida, es aprender a vivir con la ausencia. Imagínate, te cambias de casa y te cuesta trabajo aprender desde dónde está la tienda más cercana, el hospital y el transporte, y te lleva un tiempo acomodarte a eso, que es algo idealmente placentero. La muerte de un ser querido que puede ocurrir de la noche a la mañana y donde tenías habituado su presencia, te tienes que habituar a la ausencia y eso lleva un tiempito largo, ¿eh? Y esto que tú mencionas tiene que ver con esta positividad absurda que tenemos de que todo tiene que estar bien, que yo creo que por ahí va mi pregunta, Mario. O sea, hoy se Ujú, habla muchísimo de las emociones, se habla mucho de inteligencia emocional, estamos como más cercanos a los términos, y lo aclaro, cercanos a los términos, no es que los vivamos, ¿no? Pero estamos cercanos a los términos. Y aún así pareciera que no hemos entendido que todos forman parte. Entonces, esto que tú decías es denle una pastillita para que ya no llore o que se vaya a dormir y no irla a sufrir. En ujú. cualquier duelo, ¿eh? Tú mencionabas un cambio de casa, una pérdida de cartera, un cambio de trabajo, un cambio de país.
vamos, la ruptura de una relación, aunque sean novios adolescentes. O sea, es esta parte de no sabemos lidiar con ello y por eso alrededor evitamos la tristeza. ¿O qué es lo que nos hace? El no desperdicies tu vida lagrimeando por los rincones, no sé. Mira, yo creo que pensar que con la tristeza reactiva una pérdida se está desperdiciando la vida es muy parecido, ahora sí que es de los mismos autores del que dicen: "No pierdes el tiempo durmiendo", ¿no? No, hoy ya sabemos que dormir es necesario, que mal dormir o dormir poco es muy perjudicial, mucho más de lo que hemos pensado para la salud. Lo mismo pasa con la tristeza. Querer evitarla a toda costa, por el hecho de evitarla, porque sí, claro, es desagradable la tristeza, pero tiene una razón por la cual sea desagradable. Y es desagradable para que no te pongas cómodo en ella, para que no te acostumbres a su presencia, pero tampoco es para que le salgas corriendo a la primera. Es desagradable para que te está llamando la atención, para que te vayas para adentro, y a veces yo veo la tristeza, de verdad, sin exagerar, como si fuera una madre amorosa que de pronto nos acoge en sus brazos y nos dice: "Tranquilo, yo voy a estar aquí contigo, yo te voy a acompañar a llegar del otro lado, pero quédate tranquilo, ahorita no tienes cabeza para muchas cosas, ahorita no tienes energía para muchas cosas de las cotidianas. Guarda tu energía para seguir viviendo. Guarda tu energía para salir del otro lado. Guarda tu energía para no olvidar del todo a la persona que murió y recordarla con gratitud al trabajo que tuviste, a la casa que perdiste, a los amigos que ya no están o a la persona que murió. Recordarla con gratitud por su paso por tu vida y reconocer, porque mucha gente dice: "Es que desde que se fue, se llevó todo de mí". Y yo digo: "Okey, vamos a pensar que se llevó muchas cosas, ciertamente, pero, ¿qué no te dejó nada? ¿Nada bueno dejó su paso por tu vida como para decirle: "Pues sí te llevaste muchas cosas, pero también me dejaste otras valiosas que me van a poder ayudar a seguir adelante"? Eso yo le llamaría como si fuera un gesto de ingratitud. Imagínate, todavía que la persona se murió porque seguramente ni quería morirse, Sí. todavía la vamos a achacar que es la ladrona de nuestros sueños, esperanzas, la secuestradora de nuestra felicidad. Oye, ya vamos a ponerle más cargos de una vez, ¿no? Al fin que ya está muerto, ya no se puede defender. Entonces, yo Sí. creo que un acto de verdadero amor sería decirle: "No, no, a ver, tú no eres culpable de mi infelicidad, la pérdida me ha dolido, pero gracias a que tú estuviste, ahora yo soy capaz de seguir adelante y voy a seguir porque voy a ser la persona que te va a recordar por el resto de mi vida y voy a contar tu historia y voy a contar que exististe, que estuviste, para que los que vengan sepan que aunque no te conocieron, tenían un abuelo, un padre, una madre, un tío, un algo que existió y que era de tal y cual manera, para que también se puedan identificar con las cosas que quieran identificarse y conocer que alguien existió por acá". Todo esto que me estás diciendo sería como este proceso de duelo que lleva sus pasos, pero ¿qué pasaría con alguien o que lo niega y ni siquiera llora y pasan años y no hay, no, o sea, no ves, ¿no? No sé, no estoy diciendo que no lo sienta, Sí, simplemente no lo refleja y la gente dice, no, es que no ha llorado nada, es que ya pasaron 6 meses, yo nunca la he visto llorar, la veo muy bien, es más, la veo mejor que antes, ¿no? Hay gente que lo dice, o sí. la gente como la que hablábamos, que se amarga y a partir de ahí no retoma nunca, o que se enoja con el mundo entero o con el pues ya no llamemos al muertito, con este problema que le hizo la tristeza, ¿se quedó estancada en una etapa o cómo se le ayuda a esas personas? Primero habría que preguntarle a la persona si quiere ser ayudada y si quiere ser ayudada por nosotros. Ahora hay que saber, bueno, okey, ya me dijo que sí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Qué es lo que la persona necesita? Ese sería el segundo paso. Primero, pedir permiso y luego saber si yo puedo dar lo que esa persona necesita o necesito acompañarla con alguien que sí sepa qué hacer en estos casos. Mira, la tristeza se puede manifestar de maneras muy visibles, puede ser muy notoria o puede que no. Eso no quiere decir, como bien dijiste, que la persona no esté sintiendo. Quiere decir que a lo mejor no llora con nosotros, no llora cuando alguien la ve,
y no es que necesariamente esté reprimiendo. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta estas maneras, como digo, muy personales de expresarla. A mí hay personas que me preguntan, Mario, ¿está mal que llore o está mal que no llore después de una pérdida? Y yo les pregunto, ¿tienes ganas de llorar? Por ejemplo, Mario, ¿está mal que no llore? ¿Tienes ganas de llorar? No. Bueno, si no tienes ganas de llorar y no lloras, eso es lo que toca. Hay otras maneras de expresar las emociones y la tristeza. Si alguien me pregunta, Mario, ¿está mal que llore? Yo le digo, ¿y tienes ganas de llorar? Sí, pues entonces llora. Lo malo sería tener ganas y forzarse a no hacerlo, o no tener ganas y pellizcarse para que salgan las lágrimas, porque ahí también tenemos a un gran responsable de esta extrañeza en el manejo de emociones, que es la sociedad. Ajá. Fíjate, si lloras mucho, te dicen, ya no llores porque no lo dejas descansar. Si no lloras, uy, a mí se me hace que ni lo quería tanto, porque pues como yo lo veo hasta mejor que antes, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al pollo, dirían por ahí, ¿a qué se me hace que ni lo quería tanto? Entonces, es como si tuvieras que tener un lagrimómetro para Sí. darle gusto a los demás, llorar, llorar, pero no demasiado, pero tampoco tan poquito, para ver que sí lo queríamos. Entonces, a ver, no le vamos a dar gusto a los demás. Aquí cada uno tiene que ver cómo se está sintiendo, cómo está expresando las emociones. Claro, si cada uno sabe que para no ponerse triste y no pensar, se pasa todo el día trabajando, por ejemplo, y regresando del trabajo, prende la televisión para distraerse y terminando el programa se echa una copita de whisky para dormir tranquilo y eso se repite a la mañana siguiente. Me levanto a las 4 de la mañana para correr, a las 6 de la mañana estoy bañándome, a las 7 llega al trabajo 2 horas antes, trabajo hasta más tarde y hago todo este ciclo de trabajo, distracción, alcohol, dormir y todos los días lo mismo, se van a topar con los fines de semana, ¿eh? Donde no hay trabajo, donde no hay tantas horas para entretenerse y ahí es donde mucha gente se da cuenta en los fines de semana, donde ya no sabe para dónde ir ni qué hacer o francamente nada más se la pasan durmiendo para no pensar, aunque de todos modos están pensando, ahí están las señales que te dicen, estás evitando y estás posponiendo algo que es inevitable. Es enfrentarte a la realidad de lo que está pasando por evitar un dolor temporal que te va a acompañar a la salida, después se va a volver en un dolor insufrible e insoportable y lo vas a vivir en solitario porque es un dolor perfectamente interno, donde nadie se va a dar cuenta porque tú te has ocupado que nadie se dé cuenta en este de yo estoy bien y a mí no me pasa nada, muy, muy racionalizado, donde vas a embotellar las emociones y después el día que salgan, quién sabe cómo van a salir. O salen con un problema físico de salud, o salen con una reacción explosiva en un incidente de tráfico. Ve tú a saber cómo salgan, ¿no? Claro, y esto me lleva a preguntarte, no sé si haya respuesta para esto, porque Ujú, seguramente no hay todavía tantos estudios, pero creo que generacionalmente antes era como, pues te levantas, órale, sóbate, ni llore, ¿no? O sea, ándele, para arriba, ¿no? Y casi, casi distráiganlo para que ni le duela. ujú. Y por otro lado, hoy me encuentro con este exceso de explicar las emociones con algunos de los niños o adolescentes que rápidamente googlean alguna sensación y entonces te dicen, es que estoy tristísimo o estoy deprimido porque ta, 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 y casi, casi te dicen todos los síntomas que aparecieron en internet. O sea, ¿ha pasado? ¿Tú lo notas esto generacionalmente que no sé cómo ponerlo porque sería absurdo generalizarlo? Claro. Si antes pues no decir que éramos más fuertes, simplemente no nos dejábamos sentir tanto y hoy hay un exceso de querer explicar todo y justificar todo y entonces nos fuimos al otro lado. Mira, yo creo que antes entendíamos que era más natural e inevitable pasar por ahí, Mm. ¿no? Mira, te voy a poner con un ejemplo muy, muy, muy común y muy hasta fuera de lugar, pero ahí va. Sí, sí. A veces, de pronto, en la adolescencia, no faltaba que te salía un grano en la nariz, ¿no? Y pues ya.
te salía el grano y decías, "Pútale, pues ya sé que me salió el grano, ya sé que no me lo debo exprimir o me lo exprimo y pues ahí luego me lo pongo peor porque me lo infecto. Entonces mejor lo dejo solito ahí, le pongo una pomadita ahí para que no me arda tanto y poquito de maquillaje y ibas por la vida con tu grano porque sabías que se te iba a quitar el grano. O sea, eventualmente se te iba a quitar, a menos que le rascaras y empezaras a complicarlo. Bueno, ahora, con tantas medicinas, pomadas, jabones, ¿cuántas personas no se acaban empeorando verdaderamente y resecando la piel porque se untan de todo con el afán de que el grano no exista de la noche a la mañana? Y en estas promesas que hacen los productos luego que venden de quítatelo en 24 horas, que francamente está difícil si la cosa ya se puso granosa, pues entonces es muy parecido. Antes vivías un tiempo con esto porque sabías que tenía un proceso donde surgía, habitaba y luego se iba yendo y nadie se escandalizaba por eso. Ahora ya no. Ahora como parece que hay toda clase de remedios, hay que apurar, investigar qué me está pasando. Entonces, Taparlo. sí, yo creo que antes era como decir, pues sí, sí estoy triste, se murió una persona muy querida, una mascota, perdí un trabajo, perdí una casa, una pérdida. Sí, es natural que esté triste, sí, sí, voy a estar un triste un rato, pero no voy a dejar de ser funcional. O sea, ahora sí que me agarraba la tristeza en el costal, me la llevaba para el trabajo, me la llevaba para la Darle. escuela, me la llevaba para todas partes, porque sabía que de todos modos iba poco a poco a irse, a marcharse lentamente a quedarme, sí, porque siempre nos deja, igual que una herida nos deja una cicatriz, iba a quedar la cicatriz de la nostalgia, pero vamos, con una cicatriz se puede seguir viviendo, evidentemente. Ahora ya no, ahora queremos rapidito acelerar el proceso, por eso tanta indagación, tanta diagnóstico, tanta medicalización inclusive de la pérdida, donde a diestra y siniestra ya deja que te receten, que te vas, ahora sí que el tráfico de drogas en los velorios es, ahí te va un tafilito, ahí te va unas gotitas, tómate estas gotitas que son muy buenas, es el tráfico Para no sentir. para no sentir, exacto, el tráfico de la insensibilidad sería la nueva adicción, ¿no? Y qué Y esto es curioso que la queja es ya no siento peligrosísimo. nada cuando te bloqueas los sentimientos. Y eso es, o sea, justo creo que llegaste al meollo del asunto. O sea, Ujú. cuando yo titulo el programa La tristeza, ¿cómo entenderla? Pues creo que va de todo esto. O sea, el decir, vivir los procesos, todo esto tal cual lo explicas. O sea, porque mientras tú lo narras, yo me voy imaginando, pues alguien que perdió y que tenía que ir a trabajar y entonces todo el ambiente de trabajo era hay que ser un poco más pacientes y más empáticos porque viene de una pérdida y viene más sensible y bien, ¿no? Como que todo mundo aprendía a leer un poco ese sentimiento que estabas atravesando en ese momento. Y hoy, pues así, ¿no? Mira, tómate una pastillita, ¿no? Para que no lo sientas y cuando te descubres en 10 eres única, que no te la estás tomando y dices, ay, con razón me siento así, mis ojos están tan hinchados, ¿no? Porque soy la única que no está entafilada, quizás. Entonces, Claro. esto, pues me da miedo decirlo, pero cada día se vuelve más común, Mario. ¿Cómo le explicas esto a un niño o a un joven? Pues yo creo que se lo explicas actuándole y haciéndole ver que es normal después de perder, es normal después de no haber ganado algo que quería ganar o no haber logrado algo que quería lograr, o inclusive que no le hayas comprado el dinosaurio favorito en el momento que lo quería, es normal que te sientas triste, frustrado, enojada. Es decir, empezar a normalizar las emociones, no como volverlas una cosa ajena de vamos a investigar por qué. No, Mm. es normal que estés así. Pues cómo no. Si te dije que no podías no podías ver la tele, es normal que estés enojada conmigo. Si se rompió tu juguete favorito, es normal que estés triste porque se rompió. Es normal. Y tienes que entender que vas a estar un rato, no rápido. Ay, no, ahorita te compro otro para que ya no esté triste mi angelito. Ahorita, bueno, no, ya no te enojes, ya puedes ver la tele, ya para que no estés enojado. O sea, el problema no es que luego te tomen la medida, que sí te la toman. El problema es que le estás diciendo que todo se resuelve reemplazando cosas y rápidamente encontrando sustitutos. Ajá, sí. Y el día que tú te mueras como papá o mamá, ¿cuál va a ser el sustituto de ti? ¿Cuál va a ser el sustituto de una Pues vida lo entera buscarán, que ¿no? lamentablemente, claro, lo van a buscar exacto de lo que está disponible y si lo que está disponible es una sustancia de cualquier tipo
o lo que está disponible es la evasión, pues por ahí se van a ir. ¿Por qué? Porque no les enseñaste otro camino, porque nunca les dijiste, es normal sentir emociones cuando ocurren cosas de diferente naturaleza, desde la alegría misma hasta el enojo, el miedo, ¿no? Cuando escribí del otro lado del miedo, se los dije. ¿Cómo le dices a un niño que nunca ha entrado al agua y que le da miedo, que ves evidentemente, échate al agua, no pasa nada? Y Sí. yo si fuera niño diría, ¿y si no pasa nada, entonces para qué me voy a echar? Si ni siquiera me voy a divertir, si ni siquiera me voy a mojar. Yo lo que quiero es que me digas qué sí puede pasar y qué hacer si eso pasa. Entonces, en lugar de decirle, no pasa nada, mira, si te echas con cuidado, si aprendes a nadar, vas a poder moverte por el agua siempre con las precauciones adecuadas, ¿verdad? Porque échate al mar picado, no pasa nada, ¿verdad? No vas a hacer eso. Entonces, sí tenemos que matizar este tipo de cosas, pero nos hemos vuelto con las emociones muy de blanco-negro, ¿no? Ah, Si tienes miedo, eres cobarde, y si no tienes miedo, eres valiente. Si lloras, estás mal. Si estás sonriente, estás bien. Entonces, estamos en esto de bien y mal, bueno, malo, bonito, feo, en esta polaridad donde pues cuando uno dice, bueno, sí me siento triste, pero no tan triste, no, entonces si no estás triste, estás bien. No, pero que tampoco estoy bien, entonces estás mal. Entonces, no estoy mal, estoy de acuerdo a cómo me siento para lo que me pasó. Y eso no es estar mal, eso es estar en un estado temporal de enojo, de tristeza, de miedo por lo que está pasando y para los recursos que yo siento tener. No voy a vivir ahí permanentemente, pero no me quieran sacar a fuerza, no me quieran arrancar de ahí, porque igual me lastiman más. ¿y por qué crees que estamos haciendo esto, Mario? ¿Por qué estamos, eh, evitando o juzgando tan fuerte las emociones? ¿Qué nos lleva a esto? ¿La inmediatez qué es? Pues porque, mira, pues es que a nadie le gusta pasar por ahí y como no sabemos qué hacer, pues lo mejor es, mejor no le entro. Lo malo es que hay ciertas cosas a las que puedes no entrarle, pero a la tristeza no es opcional. Ocurre la pérdida, como digo, y por eso hice la analogía. Te avientan afuera al pantano, no te preguntan si quieres. Todavía con el miedo, fíjate, lo decía yo en el libro anterior, en el miedo llegas a la boca de una cueva enorme donde va el camino de la vida y te puedes quedar un rato. ¿Le entro? No le entro. ¿Le entro? No le entro. Todavía te puedes quedar un ratito ahí. Con la pérdida, no. Con la pérdida no te preguntan, vas para abajo, vas hacia el pantano, no tienes más opción que vivirla de una manera o vivirla de otra manera, vivirla con resistencia y evasión o darte cuenta que es tan desagradable para que rápidamente te recompongas y rápidamente, como dije, en el rápido de los tiempos de la tristeza, es un añito, pero hay procesos de duelo que la parte aguda dura a veces hasta dos. Es más, lo cito en el libro a John Bowlby, este gran teórico del apego, de la pérdida, en uno de sus libros más connotados y muy vigente todavía, dice, el duelo nunca acaba. Lo que pasa es que con el tiempo irrumpe con menos frecuencia. Es decir, por eso sostengo que uno tiene que aprender a vivir con sus pérdidas, no aprender a vivir en la pérdida, y ni aprender a vivir en la tristeza. Por eso el libro se llama Del otro lado de la tristeza, para salir del otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? La vida misma, envuelta Oye, en nostalgia, pero no bañada, inundada en tristeza. ¿y qué haces cuando a alguien le gustó quedarse en la tristeza, Mario? Pues no, mira, no es que le guste, es que ya no siente deseos de salir porque considera que del otro lado ya no va a encontrar nada. Y entonces prefieren a quedarse a vivir en el fango de los recuerdos que ya no van a volver, que salir del otro lado donde consideran que no hay más. Esto pasa mucho con las personas que han sido dependientes o codependientes de otros. Esto pasa mucho cuando no has desarrollado habilidades sociales o habilidades de resiliencia personal para decir, claro que me importa que mi ser querido haya muerto, claro que me importa esto que me pasó, por supuesto que me duele, pero yo voy a salir adelante, voy a salir adelante y voy a hacer lo que tenga que hacer porque mi vida está allá. Y entonces yo la voy a seguir viviendo, procurando hacer lo que quiera yo hacer, lo que me sea posible de la manera que me sea posible. Cuando tienes un para qué allá afuera, te quieres mover de acá.
Entonces, muchas personas caen en la desesperanza de no, pues yo ya mejor me muriera porque entonces ya no tiene sentido, que es normal decirlo al principio, pero ya no normal actuarlo permanentemente. Esto que tú me comentas, yo lo oigo en muchos chicos que comentan, es que yo ya para qué quiero ir a la escuela si yo no tengo amigos, a mí no me gusta cómo me siento solo, se burlan de mí, soy tonto, me equivoco, nadie le gusta lo que hago. Claro, mis papás me dicen que no, pero porque son mis papás, o sea, van justificando este tipo de cosas que van sintiendo y que es preocupante porque un chico de 13, 14, 15 años que te diga que no encuentra para dónde seguir, eh, bueno, te deja tristeza a ti como aquella persona que lo estás escuchando. O sea, ¿qué le ¿Sí? dices a un joven No, así? tristeza y gran preocupación, porque de ahí a un pensamiento suicida no está tan lejos la situación para muchos, lamentablemente. Entonces tenemos que prestar especial atención. No solamente atención en lo que está diciendo, sino en por qué lo está diciendo y el estilo de crianza que pudo haber tenido ese hijo, a lo mejor en exigencias, en juicios, en críticas. Yo nunca he dicho que las redes sociales por sí mismas sean dañinas, pero a Ujú, veces el uso que se le da en esta comparación, tú lo acabas de decir en tus ejemplos, no me siento bien conmigo, okey, pues, ¿cómo esperabas verte? Es que no soy tonto, ¿comparado con quién? ¿Cuál es el estándar que esperabas? Porque si le rascamos tantito, vamos a ver el estándar de ahí atrás, como dije, de la infancia, de la niñez, donde era, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que ser listo, contesta rápido, mira nada más esa panza que tienes, mira esos pelos, parece que no te peinaste, ¿cómo es posible que andes tan sucio? ¡Qué barbaridad! A ver, a peinarte, a bañarte, a sonreír, a sacar buenas calificaciones, que es lo único que tienes que hacer en la vida. Entonces, como esos estándares fantasiosos no los pude cumplir, y luego la sociedad también se encarga y la cultura se encarga de poner esos estándares muy a la vista a través de las escenas de felicidad que puede haber en un TikTok, que puede ujú, haber en... A ver, no está mal. Lo único que hay que entender es qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo un fragmento que una persona pudo haber ensayado 40 veces antes de publicar su fragmento del TikTok, donde el baile le salió bonito el día que no tenía la panza hinchada y además con sus respectivos filtros y retoques. Eso sí. es lo que estamos viendo. No estamos viendo la realidad. La realidad, cuando esa persona que hoy ves bailando, mañana está de malas por lo que sea, triste por otra cosa o fastidiada. No todo el tiempo estamos eternamente sonrientes y carcajeantes, pero en esos mundos idealizados pensamos que como yo no estoy como el otro, entonces yo debo estar muy mal. Entonces, esos matices que podemos ir haciendo, ¿qué le diría yo a un joven así? Necesitas recibir ayuda, necesitas también la humildad de saber recibir ayuda y hay que buscarla. Y si no la encuentras con las personas cercanas, hay que buscar una ayuda idealmente terapéutica. Romper ese mito de yo no estoy loco porque voy a ir a terapia. Si un terapeuta te va a escuchar y te va a ayudar a entender la realidad que estás viviendo y a distinguir la realidad de los pensamientos fantasiosos. Si de por sí la adolescencia es un periodo que no resulta tan simple de atravesar por muchos cambios biológicos y neurológicos que ocurren, si lo agravamos con las presiones sociales, los estándares, comparaciones, etcétera, etcétera, pues se vuelve todavía más difícil. Es que, fíjate, hablamos bueno, pues no sé si decir simplemente de una emoción, que es la tristeza, pero ¿cuántas cosas puede traer el no vivirla? Porque tú has venido diciendo aquel que tiene resiliencia, aquel que, pues que sabe que hay que seguir, aquel que comprende que es un proceso que hay que vivir, pues que logra entender que no me puedo quedar en la pérdida, pero que sí está la pérdida ahí. No sé, hay muchas cosas y, y pareciera muy simple, Mario. No, no sé si este es uno de los grandes motivos por los que escribes el libro, el hecho de que pareciera que todos entendemos que hay que salir de ahí,
pero hoy me encuentro con mucha gente que no sabe salir de ese proceso o que ni siquiera quiere llegar a entrar, o sea, no que ni me lo acerquen. Sí, pero como dije, es inevitable que vamos a entrar a la tristeza en algún momento, es inevitable. Y vamos a pensar que no, ya estaremos hablando de una persona con rasgos psicopáticos. Solamente un psicópata pudiera no acceder a las emociones como el miedo, la tristeza, el enojo. Por eso son personas que llegan a matar a sangre fría. No sienten, ¿no? No experimentan emociones como nosotros y por eso no sienten culpa, remordimiento. Es decir, matan hasta sin enojo, nada más como un acto mecánico, porque están desconectados absolutamente del mundo emocional. Bueno, el resto de nosotros, afortunadamente, no, y no creo que debamos aspirar a las personalidades psicopáticas para sentirnos eternamente bien. Imaginemos que no pudiéramos sentir tristeza, que hubiera un procedimiento quirúrgico para extirparnos la glándula de la tristeza si existiera, ¿no? Así, imaginemos eso. Ya, no vas a sentir tristeza nunca. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Va a morir un hijo y vas a decir, lo entiendo, murió, lo atropelló un camión, no tuvo cuidado y bueno, así pasa. Este, ¿Tienes una enfermedad terminal? Sí, sí, lo entiendo, está bien, pues sí, de algo me tenía que morir, así pasa. Viene un revés económico y tu familia se queda en la miseria. Pues sí, el dinero va y viene, así pasa. No actuarías, no actuarías hacia la empatía, no actuarías hacia recuperarte, no actuarías en el sentido de querer mantener el recuerdo de alguien como algo valioso porque alguna vez pasó por tu vida y lo amaste. Todo sería una vida fría, una vida donde no importaría Plana. nada, plana, ¿no? Donde yo no sé si, pues de ahí a ser robotizados ya no hay una distancia muy grande. Si ustedes vieron esta película de que me parece muy interesante y casi de culto, de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, de Jim Carrey, No le... donde en una sociedad distópica iban las personas que habían sufrido, por ejemplo, una decepción amorosa, para que les borraran de la mente a aquella persona, no tuvieran ningún recuerdo ni de que había existido. Y como en la película, sin hacer spoiler, va esa persona, le quitan el recuerdo de la muchacha que le rompió el corazón, ya salió sin ningún recuerdo de ella y al poco tiempo Sass la vuelve a conocer y se vuelve a enamorar y le vuelve a hacer lo mismo y Creo que vuelve a sí que le la borren vi. la memoria, se le vuelve a olvidar y la vuelve a conocer y le vuelve a hacer lo mismo. Entonces, imagínense eso, ¿no? Estar cayendo otra vez, ¿no? En situaciones así y luego deja de eso. Imagínate que el resto de tu familia te viera ante la muerte de un ser querido donde todos están sufriendo, que tú eres un palo, que eres una pared de ladrillo, de concreto, fría, inexpresiva, Pero pues así les difícilmente, dicen, ay, es que él es muy frío, él es como muy hermético, muy controlado en sus emociones. bueno, te digo, esto es como la olla express, a ver por dónde sale. Si no sale, como digo, con irritabilidad, con alguna explosión, sale con algún proceso de alguna enfermedad, no porque esto cause enfermedades per se, sino porque estar conteniendo las emociones es una energía que si no se va para afuera, se va para adentro. Por eso es tan bueno y tan útil a veces escribir. Escribir es una gran manera. Si no quiero con nadie hablar porque no quiero compartir mi sentir con nadie, escriban. Escriban lo que están sintiendo. Escriban sin censura y escriban para luego leerlo si quieren y después romperlo o guardarlo como un diario de duelo, por ejemplo, para que se vayan dando cuenta cómo han ido avanzando en contenido de la escritura y hasta en intensidad y extensión de lo que están escribiendo. Y sí que es verdad que yo lo he hecho y sí vas viendo conforme pasan. Primero escribes diario y mucho y muchas Ujú. cosas y luego 2 días, 3 de diferencia, luego ya logra pasar una semana, ya luego pasan meses y Ya ni luego lo haces. regresas, claro, luego regresas eso primero y dices, hoy sí traía mucho dentro, ¿no? Exacto. Sí traía Entonces es una mucho. buena manera, si no se sienten en la seguridad, en la comodidad o en la confianza de hablar con alguien, pues escriban y vayan viendo. Lo importante es que conforme van avanzando estas oscilaciones de las que hablé entre la tristeza y la vida cotidiana, cada vez estemos más, conforme pasa el tiempo, en la vida cotidiana
y menos en la tristeza. Justo lo que tú dices, Alicia. Al principio escribimos diario y 20 páginas. Pasa un año y pues ya tiene 3 meses que no escribimos nada y ya me siento poquito y ya nomás 5 rengloncitos y ya. Esas son las oscilaciones. Esas son justamente. Ni pasarse la vida haciendo un tratado de tristeza y depresión, ni tampoco nunca manifestar las emociones de ninguna manera que sea funcional para nosotros. O sea que la manera de entender la tristeza es como pues una emoción más que va a pasar, porque cuando yo lo pregunto porque hoy me encuentro con muchos padres que tratan de evitarles tristezas a sus hijos, ¿no? Estas Ujú. frustraciones y él, mientras esté conmigo, que no sufra y yo le voy a tratar pues de resolver todo en su vida, quizás porque yo sufrí mucho y porque yo sentí muchísima tristeza y no quiero que sienta esto que estoy sintiendo. Entonces, pues queremos ayudar a nuestros hijos de cierta manera y si nos damos cuenta, no los estamos beneficiando. Pues es el equivalente a decir, como yo no quiero que mi hijo se ahogue nunca, no le voy a enseñar a nadar y yo lo voy a llevar sobre mis hombros todo el tiempo cada vez que estemos en el agua. El día que tú faltes, ¿qué va a pasar? Que nunca aprendió a nadar y de la vida más adulta, pues cuesta más trabajo, porque ya hay otros miedos. Y además, el miedo que le metiste tú, diciendo, si te metes al agua tiene que ser conmigo, porque si no, quién sabe qué te pueda pasar. Entonces, lejos de estar ayudando, estamos limitando el crecimiento y desarrollo. Lejos de decir, yo le quiero evitar a mi hijo todas las tristezas, no, tampoco se trata de provocárselas para calarlos, ¿no? Sino cuando se presentan naturalmente, ver qué hace naturalmente y ayudarle si vemos que necesita y solicita nuestra ayuda en un momento dado, ¿no? Una de dos, o veo que la necesita o la solicita, pero igual con los niños. Antes de intervenir, siempre sería buena idea, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que hablemos de esto? A mí te veo de esta manera, me preocupa esto otro, me gustaría ayudarte, pero ¿me permites hablar contigo? ¿Me permites estar contigo un momentito? Entiendo que estés muy triste, ¿no? Porque luego llegábamos, no, tú lo que necesitas son unos abrazos de tu mamá que te quiere y vas a ver cómo vas. Pues sí, pero a lo mejor en ese momento no quiero tus abrazos, solo quiero tu compañía cercana y quiero que respetes también mi propio proceso. Entonces, también como papás tendríamos que entender que los niños no son adultos en miniatura, sino ellos llevan unos procesos que quizá a veces podamos aprender de ellos, ¿eh? Antes No, de bueno, distribuirles nuestra sabiduría ancestral. no, yo creo que hay que mirar un poco a los niños porque además como no están tan llenos de prejuicios pues ni de mañas, por decirlo de alguna manera, de este control, no digo manejo, control de emociones, de que nadie me vea, de que aunque yo tenga ganas o lo sienta, ellos sí son mucho más reales, ¿no? Estoy triste y te dicen estoy triste y tengo ganas de llorar porque estoy triste, porque extraño a mi mamá que me dejó en el kinder, ¿no? Y además se contagian llorando y luego uno no sabe por qué llora el otro, pero pues esta parte en donde ellos no piensan tanto para evitar sentir, creo que es algo que deberíamos de aprender de ellos. Mario, fíjate qué rápido se nos fue el tiempo y yo quiero que Sí, me yo digas sé. en dónde te encuentran, en qué redes te encuentran, en dónde encuentran el libro, este salidito del horno, porque tiene poquitito de haber salido. Muy poquito, sí. Entonces, ¿dónde te encuentran a ti y dónde encontramos el libro? Mira, a mí me encuentran en 2 sitios, en marioguerra.mx o en encuentrohumano.com. Y en todas mis redes estoy como Mario Guerra, ¿no? Ya sabes, arroba Mario Guerra, ahí me van a encontrar en las redes sociales. El libro lo encuentran en todos los lugares donde se vendan libros físicos, donde se vendan libros digitales y donde se vendan audiolibros. Y Ya aparte también el está en audiolibro, audiolibro. ya también está en audiolibro y está grabado con mi voz también. Entonces, yo narré el audiolibro, entonces, bueno, viene con ese plus porque finalmente yo lo escribí, entonces yo sabía dónde ponerle más énfasis al asunto en ciertas cosas, lo cual para mí es una ventaja también. Entonces, lo encuentran en físico, en digital y lo encuentran en audiolibro. Entonces, creo que es una buena manera de poder acceder a esto, sobre todo en momentos de pérdida y duelo, particularmente con la muerte de un ser querido, y sobre todo porque en este libro trato de desmitificar muchas cosas que hemos sabido del duelo, como aquello de que había 5 etapas del duelo, pues sí, Ujú. sí las hubo porque se dijo en su momento, pero Ok. hoy por hoy ya no son funcionales, ya no deberían usarse para el proceso de duelo
Y bueno, todo eso ahí, ¿no? Estamos estoy en una visión muy contemporánea, pero sobre todo útil y de acompañamiento para las personas que están pasando por una pérdida. Y creo que al final de cuentas eso es lo que uno necesita cuando atraviesa pues por un espacio de tristeza. Necesitas ese acompañamiento, ese que alguien se siente, aunque sea solo a mirar el cielo, y que Ujú. si tú necesitas un abrazo lo puedas pedir o si quieras decir algo te puede escuchar y dejar también esta soberbia que tenemos a veces los seres humanos por querer resolver todo de manera inmediata cuando hay procesos en la vida que hay que respetar, acompañar y aprender de ellos. Mario, Porque sí. son naturales. Sí, exacto. Siempre un placer. Ni te digo que será la última vez que te doy lata porque te No, seguiré claro que no. dando lata. Te agradezco que siempre me abras tu tiempo, tu espacio y que seas tan claro en lo que platicas con nosotros. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Pues espero verte pronto aquí en acompañándonos o platicando conmigo, ya sea en Instagram o en alguna otra red que siempre aprendo muchísimo contigo y creo que toda la gente que nos escuche igual. Entonces te Muchas agradezco gracias. mucho, Mario. Y a toda la Muchas gente gracias, que querida nos ve, Alicia. y a toda la gente que nos ve, pues le agradezco que se conecte cada viernes con